Hola a todos y bienvenidos. Soy Darío Sánchez. Ahora, hablemos de relaciones internacionales, que a menudo son tan complicadas y llenas de rencor como una reunión familiar después de leer el testamento del abuelo. Y en el centro de una de las disputas más largas y, francamente, más absurdas de la historia moderna, se encuentra una pequeña isla caribeña y su vecino gigante del norte. Les pregunto, ¿sabías que Cuba lleva más de 60 años bloqueada por Estados Unidos? Sí, más de 6 décadas. Para ponerlo en perspectiva, cuando esto empezó, los Beatles recién estaban grabando su primer sencillo y la televisión a color era una novedad de ricos. Es una política más vieja que la mayoría de nuestros padres y sigue aquí, como ese pariente incómodo que no entiende las indirectas para irse. Todo este embrollo monumental comenzó en 1959. Imaginen la escena. Un joven revolucionario con barba, Fidel Castro, toma el poder en Cuba. Al principio, algunos en Estados Unidos pensaron, bueno, un cambio de aires, ¿qué tan malo puede ser? Resultó que, para las grandes corporaciones estadounidenses, bastante malo. Castro, en un movimiento audaz y completamente predecible para un revolucionario de su tipo, comenzó a nacionalizar empresas estadounidenses en la isla. Teléfonos, refinerías de petróleo, plantaciones de azúcar. Todo pasó a manos del Estado cubano, y aquí está el detalle crucial, sin pagar un centavo de compensación. Mientras tanto, el mundo estaba dividido en dos por la Guerra Fría. Y Cuba, buscando un nuevo mejor amigo, se lanzó a los brazos de la Unión Soviética, convirtiéndose en un puesto de avanzada comunista a solo 90 millas de Florida. Para Estados Unidos, esto era como descubrir que tu vecino no solo te ha robado el cortacésped, sino que ahora está organizando reuniones de tu club de fans rival en su jardín delantero. La tensión escaló rápidamente. En 1962, el mundo contuvo la respiración durante la crisis de los misiles, cuando se descubrió que la URSS había instalado misiles nucleares en Cuba, capaces de alcanzar Washington D.C. en minutos. Fue el momento en que la Guerra Fría estuvo más cerca de volverse caliente, muy caliente. Una vez resuelta la crisis, la respuesta de Estados Unidos fue contundente: un embargo total. Desde ese momento, se prohibió casi todo tipo de comercio, viajes y relaciones financieras entre los dos países. Aunque ha habido pequeños deshielos y cambios a lo largo de los años, como una capa de hielo que se agrieta pero nunca se rompe, el bloqueo sigue tercamente en pie. La razón oficial de Washington: exigen reformas políticas profundas y un mayor respeto a las libertades y los derechos humanos en Cuba. Así que aquí estamos, 60 años después, atrapados en un punto muerto político que ha definido la vida de generaciones enteras. Muy bien, empecemos por el principio de todo este drama, el equivalente a la primera discusión de una pareja que terminará en un divorcio de 60 años. Estamos en 1959. Fidel Castro y sus barbudos revolucionarios bajan de la Sierra Maestra y toman el control de Cuba, derrocando al dictador Fulgencio Batista, quien, por cierto, era bastante amigo de los intereses estadounidenses y de la mafia. Al principio, la cosa no pintaba tan mal. Pero Castro tenía un plan, y no incluía precisamente la libre empresa, al estilo yanqui. Empezó a aplicar una reforma agraria, que en la práctica significaba expropiar grandes extensiones de tierra, muchas de ellas propiedad de ciudadanos y empresas estadounidenses. La United Fruit Company, por ejemplo, se encontró de repente con que sus vastos campos de caña de azúcar ya no eran suyos. Y la cosa no paró ahí. El gobierno revolucionario continuó con su campaña de nacionalización a un ritmo vertiginoso. Empresas eléctricas, compañías telefónicas, refinerías de petróleo, bancos, hoteles de lujo en La Habana. Todo lo que oliera a capital estadounidense fue absorbido por el nuevo Estado cubano. El problema fundamental, el que realmente encendió la mecha, no fue tanto la nacionalización en sí, sino la falta de compensación. Castro ofrecía pagar con bonos del Estado a 20 años con un interés bajísimo. Una oferta que para Washington fue el equivalente a decir: te pagaré tu Ferrari con un cheque sin fondos y una promesa vaga. Estados Unidos exigía una compensación pronta, adecuada y efectiva, y lo que recibieron fue un portazo revolucionario en la cara. Esta acción fue vista en Washington no solo como un robo, sino como una afrenta directa, un desafío a su poder económico en su propio patio trasero.
Con las relaciones con su vecino del norte deteriorándose más rápido que un helado en el Caribe, Cuba necesitaba un nuevo aliado poderoso, un padrino internacional que pudiera respaldarla económica y militarmente. Y en el gran tablero de ajedrez de la Guerra Fría, si el jugador blanco, o sea, Estados Unidos, te daba la espalda, solo quedaba una opción lógica: hacerte amigo del jugador negro, la Unión Soviética. En 1960, el viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, visitó La Habana y fue como el inicio de un romance geopolítico. Firmaron acuerdos comerciales por los que la Unión Soviética compraría el azúcar cubano, que Estados Unidos ya no quería, y a cambio, Cuba recibiría petróleo, maquinaria y, lo más importante, un paraguas ideológico y de seguridad. Para 1961, el coqueteo se convirtió en un compromiso formal. Fidel Castro, que hasta entonces había sido ambiguo sobre su ideología, declaró públicamente que la revolución cubana era socialista, y poco después abrazó el marxismo-leninismo. Para Estados Unidos, esto fue la confirmación de sus peores temores. Ya no se trataba de un líder nacionalista rebelde, se trataba de un satélite soviético a un paso de sus costas. La idea de una base comunista, un portaaviones insumergible para la URSS en el Caribe, era una pesadilla estratégica. La doctrina Monroe, esa vieja idea de que América era para los americanos, del norte, se entiende, había sido violada de la forma más flagrante posible. La Guerra Fría había llegado al trópico, y Estados Unidos se preparó para responder con toda la fuerza de su poder económico. La respuesta de Washington a la alianza cubano-soviética no se hizo esperar. Fue una estrategia de asfixia económica gradual, como una boa constrictor que aprieta lentamente a su presa. En 1960, el presidente Eisenhower tomó las primeras medidas serias. Primero, recortó drásticamente la cuota de importación de azúcar cubano, el principal producto de la isla y su mayor fuente de ingresos. Esto fue un golpe directo al corazón de la economía cubana. Poco después, prohibió las exportaciones estadounidenses a Cuba, con la excepción de alimentos y medicinas. La idea era simple: si no podemos controlar a Castro políticamente, vamos a ahogarlo económicamente hasta que el pueblo cubano, o alguien en su gobierno, decida que ya es suficiente y lo derribe. Era una apuesta, una muy grande, basada en la creencia de que la presión económica podría forzar un cambio de régimen. Pero la cosa no terminó ahí. Después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un intento desastroso de la CIA de derrocar a Castro, y con la crisis de los misiles en el horizonte, la administración de John F. Kennedy decidió que las medias tintas no eran suficientes. El 3 de febrero de 1962, Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447, imponiendo un embargo comercial, económico y financiero total y completo contra Cuba. El embargo, como se le conocería. Esto prohibía casi cualquier tipo de relación. No más comercio, no más transacciones financieras, no más viajes. El objetivo ya no era solo presionar, era aislar completamente a la isla, cortarla del sistema financiero y comercial occidental, y hacer su alianza con la Unión Soviética lo más costosa posible. El bloqueo total había comenzado. Y entonces, en octubre de 1962, el mundo se asomó al abismo. Un avión espía estadounidense U-2 que sobrevolaba Cuba tomó fotografías que helaron la sangre de los analistas de la CIA. Los soviéticos estaban instalando en secreto bases de misiles nucleares de alcance medio. Estos misiles podían alcanzar ciudades como Washington, D.C., Nueva York o Miami en cuestión de minutos, alterando drásticamente el equilibrio estratégico de la Guerra Fría. De repente, la amenaza comunista no era una idea lejana en Europa o Asia. Era una pistola nuclear apuntando directamente a la cabeza de Estados Unidos desde su propio vecindario. La crisis de los misiles cubanos había comenzado, y durante 13 días, la humanidad contuvo la respiración. El presidente Kennedy y su equipo sopesaron opciones que iban desde un ataque aéreo masivo hasta una invasión total de Cuba. Acciones que casi con seguridad habrían provocado una guerra nuclear con la Unión Soviética. Al final, optaron por una solución menos apocalíptica, un bloqueo naval, que diplomáticamente llamaron cuarentena, para impedir que más barcos soviéticos con material militar llegaran a la isla.
Tras días de negociaciones tensas y secretas, con barcos de guerra enfrentados en el Atlántico, se llegó a un acuerdo. Khrushchev, el líder soviético, aceptó retirar los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba y de retirar secretamente sus propios misiles de Turquía. La crisis se resolvió, pero dejó una cicatriz profunda. Para los políticos estadounidenses, la crisis fue la prueba definitiva de que el régimen de Castro era una amenaza existencial y solidificó la determinación de mantener y endurecer el embargo como una herramienta de contención indispensable. Podrías pensar que con el fin de la Guerra Fría en 1991 y la disolución de la Unión Soviética, el gran patrocinador de Cuba, el embargo perdería su razón de ser. Pues te equivocas. En lugar de relajarse, el bloqueo se hizo más fuerte, como un fisicoculturista que se obsesiona aún más con el gimnasio después de ganar una competencia. En 1992, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley para la Democracia Cubana, más conocida como la Ley Torricelli. Esta ley hizo algo bastante audaz. Prohibió a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba. Imagina ser Ford Argentina y que de repente Washington te diga: ni se te ocurra venderle una camioneta a La Habana. Esto convirtió el embargo en una política extraterritorial, lo que enfureció a muchos de los aliados de Estados Unidos, que lo vieron como una violación de su soberanía. Y por si eso no fuera suficiente, en 1996, después de que la Fuerza Aérea Cubana derribara 2 avionetas civiles de un grupo de exiliados de Miami, el Congreso respondió con la artillería pesada, la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, o Ley Helms-Burton. Esta ley es la Capilla Sixtina de las sanciones. No solo codificó el embargo, convirtiéndolo en ley y haciendo que sea casi imposible para un presidente levantarlo sin la aprobación del Congreso, sino que también incluyó una disposición, el Título 3, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades que les fueron confiscadas en Cuba en 1959. Es una telaraña legal diseñada para disuadir cualquier tipo de inversión extranjera en la isla y para condicionar el fin del bloqueo a que Cuba se convierta, básicamente, en una democracia al estilo occidental. Llegamos al presente. La Unión Soviética es un recuerdo. La Guerra Fría está en los libros de historia. Y Fidel Castro ya no está. Entonces, ¿por qué demonios sigue vigente este bloqueo? ¿Una política que la gran mayoría de los países del mundo condena cada año en las Naciones Unidas? Bueno, la respuesta es una mezcla tóxica de política interna, ideología y, seamos honestos, pura y simple inercia. Por un lado está la política interna de Estados Unidos, especialmente en Florida. El voto cubano-americano, históricamente muy influyente y mayoritariamente a favor de una línea dura contra el régimen de La Habana, ha sido crucial en muchas elecciones. Ningún político, ya sea demócrata o republicano, quiere arriesgarse a perder Florida por parecer blando con Cuba. Es un cálculo político frío y duro. Por otro lado, está el argumento oficial, el que se repite en Washington: los derechos humanos. Los defensores del embargo señalan la falta de elecciones libres, la represión de la disidencia, la censura de la prensa y la existencia de presos políticos en Cuba como razones para mantener la presión. Argumentan que levantar el bloqueo sin concesiones democráticas significativas sería una traición a los principios estadounidenses y una recompensa para un régimen autoritario. Sin embargo, los críticos del embargo, que incluyen a ONGs, líderes religiosos y muchos cubanos de a pie, argumentan que el bloqueo es un fracaso colosal. No ha logrado derrocar al gobierno en 60 años y, en cambio, ha castigado colectivamente al pueblo cubano, dificultando su acceso a alimentos, medicinas y oportunidades económicas. Además, le da al gobierno cubano la excusa perfecta para culpar de todos sus problemas a un enemigo externo, en lugar de a su propia mala gestión.